Es un placer darles la bienvenida a esta conversación con uno de los nombres imprescindibles del cine latinoamericano. Hay actores que protagonizan grandes películas, hay otros que, casi sin darse cuenta, terminan formando parte de la educación sentimental de toda una generación. Preparando este encuentro me di cuenta de que hablar de Gael García Bernal es mucho más que hablar de un actor que ha trabajado con los directores más importantes de nuestro tiempo. Su aportación al cine va mucho más allá. También ha dirigido, ha producido, ha impulsado proyectos como Ambulante, que ha acercado el cine documental a miles de personas y siempre ha entendido el cine como una herramienta para dialogar y transformar la realidad que nos rodea. Por eso, más que recorrer una filmografía que todos conocemos, hoy me gustaría aprovechar esta conversación para descubrir qué hay detrás de esta trayectoria y cuál ha sido su verdadera aportación al cine. Porque al final, las grandes carreras no se explican solo por las películas que haces, sino también por la huella que dejas en los demás. Así que, sin hacerles esperar más, recibamos con un fuerte aplauso al Master of Cinema de Atlántida Mallorca Film Festival, Gael García Bernal. Gracias. Ay, muchas gracias, oigan, qué lindo aplauso. Qué buena onda, gracias. Hermoso, hermoso. Gracias. ¿Qué tal, Gael? ¿Bien? Bien, muy ¿Contento? bien, muy bien, muy contento. Sí, sí, Fer, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar acá. Y qué bonito ver un festival que está tan en contacto con el público también. Eso es lo que hace el festival, pues esa comunión es la que hace que todo se vuelva fantástico. Entonces, de verdad, muchas gracias. Estoy muy, muy ilusionado de estar acá y de que vean la película después y bueno, todo, todo, todo. Nosotros también y de nuevo mil gracias por estar, ¿vale? ¿Qué te parece si empezamos con tu comienzo, que fue como el comienzo soñado de cualquier actor? En 3 años, 3 películas que cambiaron tu vida, Amores Perros, Tu mamá también, El crimen del padre Amaro, las 3 películas Cannes, Venecia y los Oscars, ¿no? Formaste parte, bueno, sigues formando parte de una generación que cambió la percepción del cine en México y inspiró a muchos jóvenes a pensar, yo también quiero dedicarme a esto. ¿Llegaste a sentir que ya no eras un solo actor y que eras parte de un movimiento cultural? ¿Eras Em, consciente en ese sentido? Pues sí, sí, y sí vale la pena hacer un poquito un recuento porque ya hoy en día hablar de ello suena medio ciencia ficción un poco, en la época que se vivía anteriormente, ¿no? ¿Cómo era hacer cine en aquel entonces? Em, yo la verdad jamás pensé en dedicarme al cine, porque no porque no lo soñara, sino porque simplemente no era una posibilidad. No se hacía películas, no se hacía. El año que se hizo Amores Perros se hicieron 6 películas ese año. Entonces, hay como un feedback ahí medio raro, ¿no? ¿No? A ver, hola, hola. ¿No? ¿Me escuchan bien? Sí, ok, ok, bueno. Entonces, cuando me llaman para hacer Amores Perros, yo estaba estudiando teatro en Londres, extrañamente, porque también como son las cosas, yo empecé a estudiar filosofía en la UNAM y me tocó la huelga, una huelga que duró un año y medio, una huelga bastante importante. Y, y entonces yo, estando en Londres, de repente me llaman para hacer, me llama Alejandro González Iñárritu, que era una voz muy conocida, porque él era DJ de la radio en WFM 96.9, Despierta México, ¿qué tal? Yo soy Alejandro González Iñárritu. Entonces me marca y hablamos por teléfono y me cuenta de esta película que quiere hacer y yo le dije, sí, claro, no sé, hagámosla. Pero no había leído ni un guión ni nada, ¿no? Me dice, te mando el guión a ver si te gusta. Y yo, sí, mándamelo, pero yo, pues, claro que la voy a hacer, ¿no? No sé, sí, va. Leo el guión, me sorprende ver estas 3 historias que se entrelazan.
yo me pareció un guión bueno, pero pues nunca había leído otro guión. Entonces dije, está bien, está muy bien, sí. Le mandé una prueba en video, que en aquel entonces había todo este tema del PAL con el NTCC. Los que somos de aquella época sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Era una complicación tremenda, ¿no? Para poder verlo ahí. Y le mando el video, logramos organizarlo. Yo tenía que hacerlo solamente en las vacaciones porque no podía faltar a la escuela. No me permitían trabajar tampoco, entonces lo teníamos que hacer todo clandestinamente. Y eso era fantástico porque era una época sin internet, ¿no? Donde no podías checar bien qué era lo que pasaba del otro lado del mundo. Entonces en Londres yo pude inventar que, bueno, más bien en México, Alejandro y yo nos inventamos un justificante médico de una enfermedad tropical, ¿no? Que sonara complicada, para decirles en Londres que podía faltar una semana más, ¿no? Entonces, además como llegué después de Amores Perros, llegué con todo el pelo completamente rapado y con una cicatriz aquí, así, todo, dijeron, uy, este sí se enfermó, se enfermó bastante, ¿no? Entonces, o sea, cuento todo esto porque era una aventura todos los días hacer esta película, en el sentido de que no sabíamos si le íbamos a acabar la película. Teníamos que cortar a la mitad del día porque se nos acaba el material. El material, mucho de la película se hizo con donativos de otras películas, de los famosos short ends que antes se coleccionaban y que donaban de películas en Titanic, por ejemplo, ¿no? Pues mucho de ese material que no utilizaron lo donaban para otras películas. Entonces, o sea, teníamos una toma por escena, casi, casi. O sea, por plano más bien, una toma por plano, ¿no? Entonces lo ensayábamos muy bien. Pero les cuento todo esto por querer como transmitir esta cosa de que era improbable que esta película existiera. De hecho, esa es la naturaleza de las películas, ¿no? Lo normal es que no existan. Es una coincidencia cuando se llega a tanta comunión de querer lograr este sueño, de querer hacerlo, de querer, ¿no? Y después, una vez que está hecho, pues yo, o sea, cuando hice Amores Perros, me acuerdo que lo que les pedía a los productores es que me dieran 2 VHS para poder enseñarle a mi familia la película, ¿no? Antes de Cannes. ¿No? Y según yo, Sí. no, antes de nada, o sea, cuando Vale. el último Sí. día de rodaje. Y según yo, esa era mi manera hábil de exigir mis derechos, de reclamar mis derechos como actor, como de por lo menos 2 copias, ¿no? Para poder rolar el VHS así con toda mi familia y que todo el mundo lo viera. Y yo no sabía que esta película se iba a estrenar en Cannes, porque también era una época, de hecho, la película padeció ese sesgo que existía con las películas latinoamericanas, de que las películas no se estrenaban en sección oficial de Cannes. De hecho, Amores Perros se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes. La ganó, eventualmente, pero no era una película que sorprendentemente no era considerada siquiera para como ópera prima Sí. o como Cámara de oro. sí, o en la sección esta de ser tan regard, Sí. ¿no? Para nada. Entonces, de pronto el ver que estas películas lograban, no sé, lograban algo o sea, veía la reacción además el día que se estrena Amores Perros en Cannes. Yo creo que había como 30 personas nada más en la sala, porque era un martes a las 11:30 o una De y la media de mañana. la tarde, más o menos, sí. Y había 30 personas en la sala y muchos se fueron cuando empezó la película. Fuerte. Y se fueron porque fueron a comprarla. Eso es lo que no sabíamos en Ah, aquel vale. entonces. O sea, corrieron para ir a comprarla inmediatamente. Entonces, no, o sea, bueno, y después cuando termina ganando la Semana de la Crítica, la función como del final de la ceremonia, pues digamos, la vuelta olímpica de la película. No, bueno. Ahí ya estaba todo mundo en la sala Y que, atiborrada porque ese año se volvió la película de las más importantes de Cannes, ¿no? que Donde todo el mundo fue a verla. yo me acuerdo en México celebrar como si hubiera ganado un partido del Mundial, ¿no? O Sí, sea, de sí, sí. repente ha ganado Amores Perros, todos queremos ver Amores Perros, ¿no? Sí, sí, sí. Y después también, además hubo eso también, que la película funcionó mucho en las salas, que le fue muy bien. Y entonces sí, o sea, volviendo un poquito a lo que me contabas, bueno, de si
o sea, me siento parte de una generación que le tocó una cosa muy, muy particular de hacer cine sin la expectativa de quién lo va a ver. Completamente libre y jamás pensando, o bueno, ni siquiera esperando que alguien viera nuestras películas, porque lo normal era de que nadie las viera, No, ¿no? y la Entonces, libertad, importante, ¿no? O sea, ahora, eso, y tu mamá también, no sé si se podría rodar ahora, ¿no? pues creo que por eso, justamente, o sea, si ni tu mamá también nos hubiéramos parado a pensar, nos hubiéramos, no sé, lo hubiéramos, hubiéramos titubeado, ¿no? Y siento que es como el rebase, en cierto sentido, ¿no? En ese momento tienes que nada más ir para adelante. De hecho, hay una frase muy linda bueno, voy a parafrasear un poema de Pessoa, no me acuerdo cuál de sus heterónimos es quien dice esto, pero eh, que si el corazón se detuviera a pensar, dejaría de latir. Y algo pasa con el cine cuando empezamos a hacerlo también, que si pensábamos en el público, si pensábamos en lo que pudiera pasar con la película, incluso en cosas muy triviales pero absurdas que sorprendentemente mucha gente piensa, premios, ¿no? Cosas así. Si nos detuviéramos a pensar en eso, no siento que estaríamos como desacralizando algo, uno de los rituales más bonitos y más sagrados que hay, ¿no? De esto del acto de fe del cine, ¿no? Que donde creo que se manifiesta de una manera importante es en el hecho de que Amores Perros, si no hubiera existido Amores Perros, México hubiera seguido existiendo, obviamente, ¿no? O sea, no hay gente manifestándose acá afuera en la calle diciendo que te salga bien la película, ¿no? Que tienes que hacer, ¿no? O sea, no hay nada, no hay una presión, no hay un preconcepto de alguna forma de que la película tiene que suceder porque va a estar bien, porque eso no existe, eso solamente lo creemos las personas que estamos haciendo las películas. Pero después, cuando la película llega a trascender y llega a tener un, no sé, llega a armar unos hilos transversales ahí fantásticos con la sociedad, siento que hoy en día podría decir, bueno, no entiendo México sin Amores Perros, Total. Y ¿no? que fue O una sea, racha además, ¿no? O sea, fue Amores sí. Perros al año más Y o no menos, entiendo el ¿no? cine latinoamericano sin Ya. Amores Perros también, o Sí, sea, sí. lo ampliaría un poquito más Sí, sí. también a toda Latinoamérica, porque también Amores Perros dio como un empujón de vida muy fuerte a Latinoamérica también. Y que se empezó a ver cine en español en Estados Unidos o en otros países. Pues sí, o sea, en lugares que, por ejemplo, se volvieron público cautivo, Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que decías, ¿cómo que Inglaterra se volvió así como un lugar O donde Japón, ¿no? Yo me las acuerdo del películas, póster en y le japonés, iba muy ¿no? bien, sí, 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 le empezó a ir muy bien. Entonces sí, o sea, fue hermoso comenzar allí y siento que me marcó de que hasta la fecha sigue siendo muchas de las improntas que sucedían en aquel entonces siguen siendo que será mi premisa principal para hacer películas. Claro. Y de ahí empezaste a trabajar con directores como Almodóvar, Walter Selles, Jim Jarmusch, Pablo Larraín, Shyamalan, Lucas Modison, Blas Díaz, o sea, vaya nombres. Todos estos directores tienen una voz muy reconocible. Después de convivir con ellos y especialmente al principio de tu carrera, ¿cómo creaste tu propia voz habiéndote rodeado de estos autores tan potentes? Como director, yo, Sí, bueno, no, como actor como fuiste, o sea, al actor, final fuiste teniendo tu propia identidad, ¿no? pues Y es que justo como actor es bien, o sea, hay algo a ver, ¿cómo lo podría decir? O sea, como actor lo que he ido aprendiendo mucho es jugar en diferentes canchas, con diferentes puntos de vista, interpretando diferentes puntos de vista y con esta curiosidad que además, por suerte, como que siempre me ha dado, pues, de explorar otras vidas, ¿no? Y de explorar otras vidas dentro de una sola vida, extrañamente. Y siento que con estos directores he podido aprender también un montón de formas después yo de cómo dirijo o de cómo me toca como director. Y ahí es donde quizás se manifiesta más como sí, una identidad quizás o una voz que la verdad es que prefiero nunca saber cuál es
hasta ese momento, ¿no? Como, no sé, como o sea, de estilo o identidad solamente puede hablar Hitchcock en su lecho de muerte, ¿no? Porque es al final que de alguna manera hay un recuento de todo y dices, ah, mira, sí, hay una unidad, ¿no? En todo esto hay algo. Yo creo que como actor me gusta ser bastante, me gusta no entender muchas cosas, me gusta perderme. Y en esa búsqueda, bueno, cuando me pierdo, es cuando empieza una exploración interesante y empiezo a lograr atisbar muchas cosas, ¿no? Ahora que mencionaste el Lab Díaz con Magallanes, por ejemplo, pues siento que encarnar esos personajes o sea, la única manera es perdiéndote y explorando, al igual que el personaje, ¿no? Y fue muy lindo al final, o sea, siento que entendí muchas cosas de mí, de la historia del mundo, de Magallanes, en fin. Con todos los biopics que has hecho, tendrás ahí Pues bastante, con Diarios de Motocicleta también, sí, sí, bastantes en viajes. efecto, ahí con entender mucho a la vida de Ernesto Guevara, ¿no? Sí, sí, o sea, ha sido una oportunidad muy linda también de poder explorar una inquietud que yo tenía ahí como sociológica, antropológica y de historia también. Y eso te llevó a dirigir, puedes decir, que todas estas experiencias, ¿no? Que tiene 3 películas, ¿no? Déficit, Chico Aroles y ahora Hombre al Agua, que estrenas en Sí, Venecia, ¿no? pues sí, eso me llevó a dirigir porque creo que fue en Ni tu mamá también, cuando estábamos filmando Y tu mamá también, que Diego, el otro actor de Y tu mamá también, estábamos de pronto cargando las cámaras, las cajas no las cámaras, perdón, las cajas de cámara, ¿no? Entonces, los lentes y demás artilugios ahí, porque además éramos un equipo muy pequeñito y estábamos llevándolos ahí. Nos tocó aprender, en esa película nos tocó compartir con gente fantástica, ¿no? Con Alfonso Cuarón y el Chivo Lubeski, que además estaban en un momento muy generoso con nosotros, ayudándonos a entender cómo se hacía el cine, ¿no? Y estábamos caminando con estas cajas de cámara, yendo hacia la playa, y en un momento nos volteamos Diego y yo el uno al otro y nos dijimos como, oye, esto del cine está genial, ¿no? Esto está buenísimo, esto sí, o sea, sí creo que hay que dedicarnos a esto, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, ¿lo hacemos juntos? Va, perfecto. Y ahí nos pusimos como de acuerdo y nos hicimos una promesa que no hemos roto, ¿no? Digo, no solo nos conocemos de toda la vida, sino que extrañamente trabajamos muy bien juntos, somos muy cercanos, tenemos ahí pues no sé, algo muy especial que yo además pensé que era lo normal. Pensé que a todo mundo le pasaba este tipo de cosas, ¿no? De armar una amistad con alguien y aparte también tener pues sí, un rapport laboral fantástico. Pero luego me di cuenta que no, que es bastante poco común. Y Diego y yo hasta la fecha seguimos trabajando muy bien juntos. O sea, como que somos hacemos, no sé, muy buen tándem. Pero fue eso, como que los dos, de pronto la vocación del cine se volvió algo que nos llamó la atención. Porque los dos no queríamos ser actores como tal. O sea, queríamos hacer otras cosas, ¿no? Teníamos muchas ideas de lo que queríamos hacer, pero de repente fue el cine que fue como, ay, cabrón, esto está bueno, esto está bueno. Y se volvió algo propio, además, algo que no le pertenecía a nuestros padres o que no venía, o sea, que no veníamos de ese palo, ¿no? De pronto el cine se volvió un medio que nosotros habíamos descubierto, muy nuestro, y Claro. dijimos, oye, aprovechemos, ¿no? Y hagamos esto. Entonces, así es como montamos nuestra productora, Canán, así es como montamos Ambulante también, este festival de documentales itinerante. Eh, Así es como empezamos a dirigir y empezamos a hacer estos ejercicios en aquella época también donde no existían las plataformas, ¿no? Donde se tenía que hacer en video, y quedaba bastante feo, la verdad. Aunque siento que hoy en día hacerlo así en video, en cinta de video, puede ser un ejercicio nostálgico bastante bonito. Es indie. ¿Eh? Se ha convertido Sí, en bueno, la tendencia, sí. película la que va a pasar a continuación la hicimos con cámaras de video, no con un soporte de material de video, porque obviamente ya eso ya ni existe, ¿no? Casi.
Pero sí, con unas cámaras que en su momento cuando... Porque sí va a ser aquí, ¿no? Sí, ¿Dónde sí, va a sí, pasar? aquí No, lo ¿no? Ok, verán ok. todos después. La hicimos con cámaras de los 80s, de video que, por ejemplo, aquí, si estuviesen haciendo un plano para acá, ya se hubiera quemado el lente con esta luz, ¿no? Entonces haces un paneo y ya hubiera seguido un fantasmita así, que se queda además presente durante la... O sea, la Sí, sí. cámara tiene que descansar de unos 3 días más o menos para que se le quite. Y era hicimos muchas pruebas de cámara con Pablo Larraín para esta peli. Y intentamos distintos formatos y ver más o menos qué pasaba. Y el formato de video antiguo de 4/3 así se volvió una cosa que de pronto cuando lo empezamos a ver tuvimos una primera reacción como de, uy, cabrón, se ve como la televisión cuando éramos niños, qué feo, esto se ve horrible, o sea, es como, no parece cine. Y de pronto la cosa se empezó a volver no sé, empezó a agarrar una cosa como un ejercicio sí, de nostálgico, como un álbum de memoria. De pronto se empezó a poner muy bonito y dijimos, qué loco, cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y cómo ciertos formatos, supongo que pasó lo mismo con el Super 8, que de pronto ciertos formatos se vuelven, no sé, adquieren una cosa romántica de una época que ya fue, ¿no? De Total. algo que ya pasó. Y bueno, volviendo al tema de la amistad, que creo que es un tema bastante chulo, al final has hecho un montón de películas donde la amistad es súper importante, ¿no? Como mencionabas y tu mamá también, pero Enteros de motocicleta, Rudo Cursi, Museo, La Máquina. ¿Qué, qué crees que es una emoción, que la amistad es una emoción menos explorada en el cine que, por ejemplo, el amor o algo así? O sea, Pues mira, aquí voy a hacer una confesión. sí. Siento que así como, o sea, que la amistad es un tema que está un poco, estamos en una crisis, un poquito. Eh, Porque mucho de las ganas que yo he tenido de hacer estas películas y de hacer o sea, de que se ha dado que esta temática naturalmente he hecho películas pues con este tema, no consciente quizás, pero pues no, como que ha sido algo que se ha ido dando. Tiene que ver con las ganas de yo tener amigos también y de estar cerca de mis amigos. Em, y es medio raro decirlo cuando uno es joven, ¿no? Ay, yo quiero hacer cine para hacer amigos, ¿no? Pero sí era una de mis motivaciones, la verdad. Era alguna vez el Indio Fernández, el director de cine mexicano, él dijo que hacer cine era para hacer amigos y comer bien. Y tiene razón, o Tal sea, si cual. hay algo como de que hay una mezcla fantástica, ¿no? De poder comer bien con los amigos, ¿no? De poder compartir sobremesas, porque en la amistad, pues obviamente ahí surgen una cantidad de cosas que son fantásticas y que hasta la fecha sigo pensando en las películas un poco en torno a la amistad, en torno al equipo que vamos a armar, tratando de llamar a mis amigos, un poco como lo que dice Orson Welles, ¿no? Que le preguntan si, si llamó a determinadas personas o contrató a determinadas personas solo por ser amigos de estas personas, ¿no? Y no porque sean buenos en lo que hacen. Y dice, absolutamente. Y dice, Total. y lo volvería a repetir, claro. Y es que también, para mí, o sea, el ejercicio del cine sí es una manifestación de quienes queremos ser, ¿no? Y pues yo quiero ser una persona con mis hermanos y mis hermanas muy cerca, ¿no? Y entonces sí, la amistad es algo que me llama, que además, por lo que digo que está en crisis, es porque siento que algo está pasando últimamente. No sé si a ustedes les sucede, igual es una cosa que a mí me pasa con las redes sociales, no sé. Siento que es muy difícil encontrarte con los amigos hoy en día. Em, Antes, no sé, me era más fácil. Quizás es una cosa que estoy Más pensando superficial, de la ¿no? edad también, o sea, que naturalmente uno empieza a dejar de verlos, ¿no? Pero yo quiero o sea, creo que en la amistad es donde se me ocurrieron las mejores ideas, donde pudimos armar los mejores proyectos, donde pudimos
conjugar las mejores conspiraciones. Y hoy en día no hay tiempo para verse, no hay tiempo de nada. O sea, no hay tiempo para juntarse y tocar la guitarra y compartir, no hay tiempo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues inventémonos películas para pasar tiempo juntos, ¿no? O las películas o un proyecto que es mi favorito, que es Ambulante, que me gustaría que lo contaras porque no, algunos igual lo conocen, pero aquí en España hace falta algo así que sí nos gustaría que nos Está contaras. buenísimo, sí, no, Ambulante, bueno, los invito a que se metan a la página para que vean un poquito qué es lo que es Ambulante, es ambulante.org y es un festival de cine itinerante de documentales. ¿Por qué lo hicimos de documentales? Porque la verdad, también esta es otra confesión, quizás ya no tan primicia, porque lo vengo diciendo desde hace muchos años, pero a mí el género que más me gusta en el cine es el documental. O sea, los documentales podría haber cualquier documental y así sea malo, aprendo algo, ¿no? O sea, eso es fantástico. No me pasa tanto o sea, bueno, no, perdón, me iba a ir en un mundo ahí como... Pero los documentales sí me encantan y entonces nosotros siendo público asiduo de documentales, además queriendo compartir estos descubrimientos que hicimos viendo documentales. Me acuerdo que había documentales que rolaban la cinta y me acuerdo uno en particular que se llamaba Megacities, que era de... ¿cómo se llama este director? Austriaco. Perdón, se me está yendo. Bueno, ahorita me viene. Y ese documental lo vi a finales de los 90, cuando los documentales normalmente eran sobre animales. ¿No? De eso trataban los documentales. De hecho, era difícil que alguien supiera realmente a lo que era un documental, claro. ¿No? O sea, como que... Entonces, estos documentales que rolaban por allí y todo, yo quería compartirlos, pues, o sea, quería como... Y sucedió con el documental de un amigo mío que ya se nos fue, que se llama Eugenio Polgovsky. El documental se llama Trópico de Cáncer y era un ejercicio que él hizo en la escuela de cine. Y era un mediometraje documental sobre unos chicos que viven en el desierto, cerca de San Luis Potosí, en México. Y era un documental donde no había diálogo. Era un mediometraje donde no existe el diálogo y es nada más ver la vida de estos chicos que están cazando bichitos pequeñitos, así que están como... Y entonces dije, cabrón, esto tenemos que mostrarlo, esto tenemos que compartirlo, ¿no? Entonces, ahí en comunidad, con amigos, de pronto se nos ocurrió armar una gira, como fuese una gira de rock, como de bandas, pero que fuera de documentales. Y entonces ahí es donde surge también el nombre Ambulante. Claro, vamos a darle un significado bello a cómo se resuelven las cosas caminando, ¿no? Ambulando se resuelve todo, ¿no? Entonces vamos a meternos por ahí, por ese camino, por ese berenjenal. Y ahí es donde surgió también el lema de Ambulante, que es descubrir, compartir y transformar. Ha sido de los pilares quizás de la, pues qué será, de la masa crítica en México. Porque ver documentales, supongo que a todos les ha pasado, existen muchos documentales que nos han, o sea, cuando ves un documental se elimina el discurso único, ¿no? Se complejiza todo, todo se vuelve de muchos más matices y se vuelve menos cruel y mucho más interesante que cualquier discurso político o cualquier ideología política, ¿no? Se vuelve algo vivo y surge una conciencia ahí fantástica que además empiezas a dialogar, ¿no? con una realidad de una manera muchísimo más rica, ¿no? O sea, qué mejor manera de ver un documental para entender algo, ¿no? La verdad, eso es alucinante y además es a través de un punto de vista. Pueden haber muchos documentales sobre lo mismo, ¿no? Porque existen todos estos puntos de vista que pueden hablar de esto y te van dando y te van llenando. Entonces, bueno, sí, así es como empezó Ambulante. Al principio yo estaba muy metido en Ambulante, ahora por suerte nada más me toca, digo, ya es una estructura que funciona muy bien.
es una organización no gubernamental en México, entonces funciona, digamos, es transeccional, ¿no? No obedece a los caprichos de los políticos en turno. Y pues eso nos tiene muy contentos. La verdad siento que es lo mejor que hemos hecho en cuestión así de gestión cultural. Eso es lo Hombre, más bonito que nos ha pasado, sí. ha sido precioso. Me imagino poder viajar por todo México Sí. con estos documentales, ¿no? Y ya que has tocado el tema político, quiero recordar tu fabulosa presentación en Cannes este último año, donde dijiste, me disculpo por no presentar este premio en francés porque mi francés es terrible ahora mismo, pero no tan terrible como la situación geopolítica actual y mucho mejor que la reputación de la FIFA. Fuiste. Bueno, Ya veías Oye. venir, ¿no? Todo lo que venía con el Mundial y todo. Felicidades. No, de verdad, qué buena onda que ganó España el Mundial. Increíble, güey. Qué bueno, no, qué lindo. De verdad, felicidades. Pues sí. No se lo creen todavía, ¿verdad? Pero bueno, al final con esta broma dejaste claro muchas cosas, como ya has hecho otras ocasiones en entrega de los Oscar o en otros festivales. Y aquí, ¿has sentido alguna vez presión por posicionarte? Hay actores como Javier Bardem o tú que han decidido no callar, ¿no? Sí, pero es justo, o sea, siento que es una responsabilidad un poquito de la, o sea, del quehacer como ciudadano, ¿no? Expresarte tal, y bueno, tenemos el micrófono literalmente, y es una oportunidad muy buena para poder expresar algo, conjugar algo y de alguna manera desenmascarar algunas cosas. Como actor estamos en una posición también interesante, ¿no? Donde tenemos muchas caretas, ¿no? Entonces tenemos como una oportunidad muy buena para poder hacerlo, pero también conlleva su responsabilidad, ¿no? También, porque hoy en día donde... Oye, mira, ya me apagaron el micrófono justo cuando Censura. estaba... No, o sea, estamos en un momento también crítico de la opinión, ¿no? De la opinología, ¿no? Con las redes sociales y demás, donde surgen cantidades de opiniones y toda la cosa. No sé si les pasó, pero este año yo es la primera vez que realmente caí en la trampa de la inteligencia artificial. O sea, este año, a principios de año, empezaron a suceder cosas que ya no sabía si sucedieron o no. De alguna manera los periódicos tradicionales se volvieron la fuente también de esta veracidad, ¿no? De entender si es que pasó o no. Y muchas de estas frases que uno puede decir, de estos comentarios, de estos, ¿no? Se pueden, o sea, pueden ser fabricados por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, estamos en un momento bastante extraño, ¿no? Así como amorfo, donde no sabemos bien cómo acomodar ciertas cosas. Yo hace, que será como unos 3, 4 años, de pronto a través de las redes decidí dejar de opinar o de hablar y más bien hacerlo en vivo, porque no, siento que estaba haciendo lo más antisocial del asunto. O sea, realmente no estaba, o sea, me andaba peleando mucho también en las redes. Y andaba recibiendo una cantidad de cosas así que de pronto decía, wow, esto es tremendo. O sea, si esto fuera la realidad, esto, ¿no? Es como, no sé si han visto estos experimentos que hacen, que es como cómo nos comportaríamos los seres humanos si nos comportáramos como si estuviéramos en un automóvil, ¿no? Todos en un automóvil, o sea, así inventando la madre al otro como de ¡muévete! No, no sé qué, jamás lo haríamos, ¿no? Pero como estamos blindados por el coche y la distancia y el rollo, ¿no? No lo hacemos. Bueno, lo mismo siento que con las redes sociales, o sea, si viviéramos la vida como se vive en las redes sociales, es invivible, o sea, es lo menos social que hay, ¿no? Entonces, siento que me ausenté un poquito de eso, agarré un poquito de distancia también por como una especie de salud mental. Me di cuenta también lo bien que me hizo alejarme del teléfono, de la pantalla, ¿no? Y de esas broncas. Y de no caer un poco en el juego lectorero también, que eso es lo que es
quizás lo más dañino, ¿no? De todo esto, que de repente es como toda opinión se volvió cooptada por la elección en turno, ¿no? Y bueno, entonces, no sé, siento a ver, menciono todo esto como una especie de comentario, ¿no? De todo esto, de lo que es manifestarse políticamente, pero también no hay que olvidar que las películas tienen esa dimensión política fantástica que se vuelve algo muy potente, ¿no? Y coincido mucho en lo que dice Pavel Pawlikowski ahí de cómo las películas en realidad no tienen que ser una, no tienen que ser el titular, no tienen que ser el tema, tienen que tratar los temas desde la tangente, como la poesía misma, ¿no? De alguna forma. Y cualquier película desde la tangente se llega a una, ¿qué será? A una resolución o alguna catarsis mucho más interesante a que si fuese algo muy frontal. Y obviamente no estoy queriendo decir siempre es así, ¿no? Obviamente existen casos donde hay películas acerca de ciertos temas que gracias a esas películas conocimos qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no, que vamos a ver. Pues la del no es pero siento que la del no justo tiene una tangente interesante, o sea, era una época donde, oye, hacer una comedia acerca del proceso de la dictadura a la democracia se podría hacer y en aquel entonces una comedia era como, no, espérate, no te puedes reír de esto, ¿no? Claro. Y de pronto, o sea, como que encontrar la poética del humor que a través de eso se puede desglosar y se puede, no sé, como desilvanar de alguna manera de lo que están hechas las cosas, ¿no? Y se puede llegar incluso a un ejercicio que o sea, yo siento que con el no se logró bastante bien de resarcir ciertas deudas sociales también. Em, creo que algo pasó, algo interesante sucedió con esa película en Chile. ¿Y cómo la presentarías a las personas que la van a ver por primera vez? ¿Qué Ah, crees que sigue teniendo vigente esta película hoy, desde que la vean? ok, sí, no, pues bueno, a ver, por ahí, ¿podría hacer una encuesta? ¿Quiénes, levante la mano quienes la han visto? Ok, son menos, perfecto, está bueno. Bueno, los que no la han visto, prepárense para lo que van a ver. Lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. No, bueno, cuando vean la película van a ver que esa frase es una que se repite varias veces. Mi personaje es un publicista que en realidad es una amalgama de varios publicistas que participaron en la campaña del no. ¿Qué es bueno, hubo un plebiscito que Pinochet generosamente le otorgó a los chilenos en 1988 para ver si la gente votaba que continuara o que no continuara. Y básicamente si continuaba Pinochet iba a ser sí y si no continuaba era no, ¿no? Entonces, obviamente, esta era un plebiscito, una elección organizada por la dictadura. Entonces, pues la oposición tenía muy pocas ventajas, o sea, no tenía nada, bueno, tenían que votar no para empezar. Y no tenían dinero y no tenían no sé qué. Entonces, bueno, la película trata un poco de cómo se empezó a armar una campaña que acompañara todos los movimientos políticos que estaban en contra de la dictadura. Y esta campaña mediática sucedió con la ayuda de varias personas que trabajaban en el mundo de la publicidad. Entonces mi personaje es un personaje inventado, es una amalgama, se llama René Saavedra y lo que hace arma una campaña atractiva Sí, para que votes no. Y después de esa campaña se volvió un ejemplo para bueno, quizás es un poco el resultado de lo que estamos viviendo hoy en día, fíjate, electoralmente, porque se volvió el modelo de las campañas políticas de muchos países, en muchos países, pues, y de hecho que los contrataron a ellos también para que fueran a otros países y hicieran esta cosa. Pero bueno, esta película lo digo ya, antes me daba un poco
de pudor decirlo. Es mi favorita de las que he participado. Así que seguro les gustará. De verdad, esta película me encanta. Van a ver, es una comedia muy inteligente, muy difícil de hacer y creo que es la más cercana como me gustaría hacer cine yo también, o sea, si dirigiera, ¿no? O sea, es este tipo de cine. Entonces, pues sí, y bueno, le hice con un gran amigo que es Pablo Larraín, que en esta película nos conocimos y surgió algo hermoso, en un experimento bastante lindo y bueno, y muy libre también. Qué bien. Pues si te parece, hacemos un par de preguntas del público. A ver qué. Órale. ¿No? Sí, claro. A ver, alguien. A ver. No veo nada. La luz. Y no se ve. Ay, vale. Me pongo de pie. Sí, sí. Hola, Gael. Soy Inés, soy peruana y nada, muy fan desde Amores Perros, pero sobre todo por esta iniciativa del Festival de Documentales, ¿no? Itinerante, que es tan importante. Entonces, estoy un poco nerviosa. Como también soy documentalista y hablo mucho sobre el Perú y la Amazonía, quería preguntarte cómo hacer para que todos vean nuestros documentales, ¿no? Esa es mi pregunta. Y gracias por tu trabajo. Ay, muchas gracias. Oye, yo estuve en Iquitos. Ahí rodamos Diarios de Motocicleta. Qué lugar más impresionante, todo eso. No, qué sitio más. Bueno, lo recomiendo mucho. La parte de la Amazonía peruana es alucinante. Sí, increíble. Entonces, ¿cómo hacerle para que se vean más los documentales? Uf. Pues bueno, o sea, Ambulante fue un esfuerzo en torno a eso. Y es algo que, por suerte, ¿no? Ya antes, cuando empezábamos a hablar de Ambulante, había que describir lo que era un documental, porque mucha gente pensaba que era un cortometraje. Había, había esta cosa como de que es un cortometraje, ¿qué es? ¿No? ¿Un documental de qué? No, no. Entonces había que describir un poco lo que era el ejercicio documental e incluso en Ambulante en alguna época existía unos talleres que se llamaban, que era quizás la expresión más elevada de del significado de ambulante, que era Ambulante más allá, que eran unos talleres de cómo hacer cine en tu comunidad y hacer pues, naturalmente un proceso documental, ¿no? Porque pues si empiezas a hacer cine entre amigos, tal, se vuelve la frontera entre el documental y la ficción, pues es en realidad un capricho o una definición industrial, ¿no? O sea, las primeras películas eran documentales. De hecho, las primeras películas exitosas, ¿no? Eran documentales. ¿No? Te traían cómo vivía un esquimal. Era la primera vez que alguien veía eso, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, digo, hay muchas oportunidades de poder ver estos documentales y todo, pero también el problema es que se empezó a armar como un formato de cómo tienen que ser los documentales. Y quizás eso puede ser un poquito complicado porque si ya no se parecen a este formato, entonces los documentales se vuelven mucho más marginales, los otros, ¿no? Los que no son de estas cabezas hablando acerca de un crimen, ¿no? Porque no hay lugares donde solamente los documentales son en torno a crímenes y ya, ¿no? Antes eran de animales y ahora ¿no? Crímenes sin resolver, ¿no? Entonces, creo que recomiendo muchísimo explorar cualquier sección de documentales no sé, de cualquier plataforma, ¿De o sea, filming? de filming, sí, meterte y ver un documental que no tengas idea lo que vas a ver. O sea, que no sea sucedió un crimen hace tantos años, no sé qué, no, que no veas la sinopsis, o sea, que te metas como así, ¿no? Como lo hacíamos antes cuando íbamos al cine, de que era como, ¿cuál película hay ahora? Pues no sé, a ver, me meto, tal, y de repente salías completamente sorprendido, ¿no? Y descubriendo algo fantástico. Entonces, eso es un ejercicio bastante lindo para hacer, porque así conoces otras realidades y ves otras cosas ahí que nunca te toparías, ¿no? Muy bien. Sí. Y la última pregunta.
¿Vosotros? Sí. No, lo he bajado yo viniendo hacia aquí. ¿Lo quieres? Bueno. Gracias, ahora sí. Bueno, qué importante es involucrar activismo en su obra. Sí, oye, bueno, a ver, voy a contarles un poquito de lo que me estás preguntando. Gracias por esa pregunta, porque me mencionas en Mozart in the Jungle, una serie en la que participé donde hago de director de orquesta. Hubo un episodio, no me acuerdo si en la segunda o tercera temporada, que fuimos a una cárcel en Estados Unidos que se llama Rikers Island, que está ahí en Nueva York. Y es es que es una prisión, sí, es una prisión, es un lugar donde mandan, o sea, no es una, no sería cuál, no sé cuál Preventivo. exacto, preventivo, sí, pero preventivo de gente que lleva 10 años ahí, ¿no? Eh, y en esa cárcel, hicimos los personajes hacían un concierto, ¿no? La orquesta hacía un concierto de Messiaen, de Turangalila, de Messiaen, que es una obra que él escribió cuando estaba en un campo de concentración, deseando escapar, deseando salir. Bueno, sí, esperando en algún momento llegar a salir de este campo de concentración. Y digo, Messiaen era un compositor que se especializó en ser de los primeros que utilizó instrumentos electrónicos para poder, como el theremin, ¿no? Y en este caso el Ond Martenot, que es una especie de theremin, pero en piano, bueno, con un teclado más bien, ¿no? Pero bueno, todo esto para contarles que ese episodio lo dirigió Roman Coppola y, y era un experimento fantástico donde tocamos en realidad estas piezas con los presos que estaban allí y se acercaron a escuchar esta obra acerca de querer salir, de querer escapar. Y es un episodio muy conmovedor, muy bonito, porque además juegan mucho con el cine, hay hay muchos momentos donde la película, donde el formato se rompe y empiezas a ver diferentes tomas al mismo tiempo de lo que está sucediendo. Y fue en una comedia de televisión, en un episodio de media hora, de pronto ver esto fue, o sea, siento que es un experimento fantástico, ¿no? Y muy atrevido, muy, muy lindo, muy hermoso, la verdad. Y bueno, y creo que ahí es donde naturalmente, ¿no? Como que se manifiesta un poquito esto del activismo que mencionabas también. Eh, Siento que hay muchos lugares de donde agarrarse y muchas frases que muchas personas muy citables han dicho a lo largo de los años, ¿no? Pero sí siento que hay una consigna de hacer las preguntas terribles, por ejemplo. Siento que hay algo que me ilusiona y me da mucha curiosidad cuando hay algo provocador, cuando hay algo cuando hay un tema complejo, complicado. Eh, y, y eso creo que naturalmente hace que esto que quizás socialmente se llama activismo, pues empiece a conectar, ¿no? A servir como un emoliente o como un catalizador de algo que ya está sucediendo. Es muy, puede resultar muy arbitrario y también muy pretencioso decir que una película va a cambiar las cosas. A veces lo hace, pero no es o sea, no siento que las películas tengan esa responsabilidad, siento que las películas acompañan algo que naturalmente está sucediendo o manifiestan algo que ya está ahí. Es simplemente como que destapan
o como que desenmascaran de alguna forma o incitan a más preguntas, ¿no? Entonces, para mí sí es una responsabilidad muy grande eso. Sí es algo que quiero ser muy fiel a esa inquietud y quiero nunca llegar a comprometer esa libertad. Y la única manera de poder asegurarnos de que esa libertad exista, no solo para los que la hacemos, sino para todos, es seguir haciéndolo y realmente defendiendo esa libertad lo máximo, porque sí estamos ante un momento complicado en ese sentido. Crisis siempre ha existido, siempre hemos estado en crisis en el cine y en muchas otras áreas, ¿no? Pero ahora sí la libertad de expresión en ese sentido de atrevernos a ir más lejos, estamos ahí en un momento complicado donde hay que ejercerla, defenderla y eso, como público, como hacedores de cine, hay que ver estas películas, hay que armar festivales alrededor de esto, hay que juntarnos en un lugar con gente que no conocemos para ver algo que no hemos visto jamás, como el No, por ejemplo. Pues nos vamos con esta tarea que te prometemos hacerla y muchísimas gracias, Gael. No, hombre, por haber gracias a estado aquí. ustedes. Gracias. Gracias.